Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de Anatomía del Sistema Nervioso del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad vamos a revisar el tema vías de conducción. Para ello, inicialmente vamos a valorar a las vías motoras, luego las sensitivas y finalmente las sensoriales o especiales. Vamos a comenzar con las vías motoras. Estas vías o cualquier vía que nosotros abordemos dentro del sistema nervioso central, fundamentalmente dentro, del neuroeje, está constituida por un grupo de neuronas que serían como estaciones que se van distribuyendo en sentido descendente para las motoras y ascendente para las vías sensitivas, que requiere para su comprensión entender todas las estructuras del neuroeje. Es por eso que este tema se valora o se estudia luego de haber repasado la configuración interna y externa de todos los órganos que están comprometidos y que la forman. Vamos entonces a comenzar con las vías motoras. Estas vías motoras nosotros las vamos a dividir en dos grandes partes. La primera parte, que es el inicio de nuestra charla, es la vía motriz principal. Bien, esto es lo primero que vamos a ver. La vía motriz principal. Después vamos a ver que hay otras vías que no son, principales, obviamente, sino que las vamos a llamar accesorias o secundarias, y también a esas vías las vamos a llamar vías extrapiramidales o accesorias. Bien, o también secundarias. Antes se les decía piramidal a esta, y a esta otra, que es la vía accesoria o secundaria, extrapiramidal, ¿bien? Porque no participaban las células piramidales de Betz, que son en realidad las células que le dan origen a esta vía motriz principal. Vamos a comenzar simplemente mencionando que las vías motoras tienen su origen en una neurona a la que llamamos neurona superior. Esa neurona superior está en la cortical. ¿En qué lugar de la cortical se encuentra? Se encuentra ubicada en la región precentral, por delante de la cisura central, o también llamada circunvolución prerolántica. Pero a esa se van a sumar neuronas o axones de neuronas que se encuentran periféricas a ella, ampliando esta área motriz principal. Es decir, que no solamente las neuronas superiores que están en esa área estricta que vimos cuando estudiamos la configuración externa del cerebro, sino que también hay zonas aledañas o vecinas a ella que participan en la construcción de la vía motriz principal. Que como es una vía motriz, sabemos que es una vía descendente o eferente. Esta vía desciende por el interior del cerebro, por todo el tronco encefálico, hasta que cuando llega al bulbo, el 80% de sus fibras se entrecruzan hacia el lado opuesto, en tanto que el 20% de sus fibras permanece por el mismo carril o son homolaterales a su origen, hasta que cuando llegan a la motoneurona, donde deben terminar en la médula espinal, se cruzan hacia el lado opuesto. ¿Qué significa esto? Que siempre la vía motriz principal, que tiene su origen en el cerebro, es contralateral, lleva una información a un grupo muscular contralateral al origen. Eso es importante como dato fundamental que nos debe quedar entonces de esta vía motriz principal, que tiene su origen en una neurona cortical a la que llamamos neurona superior, que sus fibras son descendentes, que siempre es contralateral y que termina en una última neurona a la que llamamos neurona inferior. Y puede haber neuronas intermedias donde previo las fibras hacen sinapsis allí antes de terminar en la última neurona. Como vemos en esta imagen que tenemos aquí, es un corte axial de la médula espinal, donde vemos los cordones posteriores, los cordones anteriores y los cordones laterales.
En el cordón lateral va a transitar la vía motriz principal, que es contralateral, a la que llamamos haz piramidal cruzado en la vieja nomenclatura, en tanto que por el cordón anterior de la médula espinal va a transitar el haz piramidal directo o córtico-espinal directo. Córtico porque tiene su origen en la cortical, espinal porque tiene que llegar hasta los distintos segmentos medulares, y ambos van a partir, digamos, del mismo lugar prácticamente, pero en el recorrido, con la decusación motora, algunas de sus fibras se van a separar y se van a hacer contralaterales, pero finalmente lo que tienen que recordar es que ambas terminan de manera contralateral en las neuronas que están en el asta anterior, es decir, en las motoneuronas de la médula espinal en el asta anterior, como dijimos anteriormente. Esas motoneuronas son intermedias y hay una motoneurona final o motoneurona inferior, que es la que finalmente da origen a ese nervio que va a llegar a un grupo muscular X para dar una orden efectora que trae esa vía desde el sistema nervioso central, fundamentalmente el área cortical primaria. Si nosotros vemos esta imagen en esta diapositiva, vemos que ahí está comenzando la vía motriz principal en la cortical cerebral. Luego esta vía comienza a descender y cuando desciende conformando una estructura que conocemos con el nombre de cápsula interna. En este caso, acá vemos, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos la posibilidad de ver cómo está constituida la cápsula interna. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, aquí tenemos el tálamo óptico, aquí tenemos el núcleo lenticular y este sería el brazo anterior de la cápsula interna, el genu o rodilla de la cápsula interna y el brazo posterior de la cápsula interna. En la medida en que las fibras descienden entre el núcleo lenticular y el tálamo y la cabeza del núcleo caudado, vemos que construye o contribuye a construir la cápsula interna. Bien, ahora, estas fibras motoras, ¿dónde se ubican? Y se van a ubicar en el genu para todas las fibras motoras que van a cabeza y cuello, y en el brazo posterior de la cápsula interna para el resto del cuerpo. Entonces, en la primera porción forma parte del brazo posterior y genu de la cápsula interna. Sigue descendiendo y la vamos a encontrar en la porción más anterior o calota de los pedúnculos cerebrales. Luego la vamos a encontrar a nivel de los rodetes piramidales de la protuberancia, donde está completamente disociada por fibras transversales que van de un pedúnculo cerebeloso al otro para llegar hasta el cerebelo. Cuando desciende forma las pirámides vulvares y cuando forma las pirámides vulvares en la porción inferior a ella, muy cerquita, en donde el bulbo se continúa con la médula espinal, sufre esa decusación tan importante que vimos. Bien, nos tenemos que recordar que hay una pequeña parte que sigue homolateralmente, bien, pero que luego de alguna manera se cruza hacia el lado opuesto al final de la vía, pero el 80% de las fibras se cruza, bien, por eso tenemos que recordar que siempre es contralateral. Aquí tienen bien la decusación en el bulbo, como lo vimos cuando veíamos el tronco encefálico. Ahora, en todos estos segmentos que tengo aquí, yo me voy a encontrar con una serie de núcleos. Por ejemplo, en el pedúnculo voy a tener a los núcleos de los motores oculares. Le dibujo uno como ejemplo. El núcleo motor del facial y del trigémino lo voy a tener en la protuberancia. El núcleo del hipogloso mayor lo voy a tener, por ejemplo, en el bulbo raquídeo. Entonces, estos núcleos motores de los pares craneales que aparecen en el neuroeje se van a ir de a poco anexando a estas fibras que vienen descendiendo desde la cortical. Entonces vemos aquí en esta imagen que tenemos aquí al lado, en esta diapo, vemos cómo las vías en un punto se entrecruzan. Ahí hay una pequeña partecita que sigue, que son un pequeño porcentaje, pero vemos cómo estas vías
van dando información de alguna manera y se van anexando a los distintos núcleos de los pares craneales. Esa vía recibe el nombre de vía córtico-nuclear porque termina en el núcleo del par craneal. Entonces tenemos el tercer y cuarto par craneal, el sexto par craneal, el quinto, el séptimo, el décimo, el noveno, el 12º, es decir, todos los pares, y el espinal obviamente, que es el 11º, y el 12º, que es el hipogloso. Entonces tenemos todos los pares craneales que tienen núcleos motores, van a recibir información de esa vía, porque recordemos que nosotros tenemos en nuestra cortical la figura distorsionada del hombre a la que llamamos homúnculo. ¿Se acuerdan que es una figura completamente invertida, donde la cabeza está ubicada a nivel de la cisura de Silvio y los pies están ubicados, para demostrar la porción más sacral, están ubicados prácticamente en la porción superior y en el lóbulo paracentral del lóbulo frontal del cerebro? Bien, ahí tenemos el homúnculo. Desde los diferentes lugares, desde los distintos campos de motor que tenemos, de la representación somatotópica de nuestro cuerpo en la cortical, van a partir las distintas fibras. ¿Qué les quiero decir? Que la representación ocular que tiene nuestra cortical, van a partir las fibras que van a dar inervación a los núcleos motores oculares comunes, al núcleo troclear y al núcleo abducen, que van los tres a dar inervación a los grupos musculares extrínsecos del ojo para poder movilizarlos. Lo mismo con los músculos masticadores, con los músculos faciales, los músculos de la lengua, los músculos del velo del paladar, los músculos de la faringe y demás. Entonces, para recordar, cuando la vía va dejando su información en los distintos núcleos de los pares craneales, a esa vía la llamamos córtico-nuclear, y la porción de la vía que termina directamente en la motoneurona espinal la llamamos córtico-espinal. Bien, entonces tenemos siempre esa característica, y tenemos que recordar también, obviamente, que siempre la inervación es contralateral, con excepción del séptimo par, que es muy particular, que cuando vean este par craneal lo van a tener en cuenta. O sea, ustedes por ahora recuerden que la vía comienza a nivel cortical, que desciende de acuerdo con el mapa de este homúnculo por la cápsula interna, distribuyéndose las fibras de cabeza y cuello en el genu, y la del resto del cuerpo en sentido céfalo-caudal, desde tronco hasta pie, por el brazo posterior de la cápsula interna, y luego comienza a descender en el neuroeje. Cuando desciende por el neuroeje se encuentra con los núcleos motores de los pares craneales y los inerva. Termina allí, porque allí obviamente hay neuronas, motoneuronas en realidad, que tendrán una orden X para ir a un grupo muscular X. Entonces, a ese haz se lo denomina córtico nuclear, y el haz de fibras que desciende finalmente hasta la médula espinal, esos haces los llamamos córtico espinales. Si volvemos sobre esos haces córtico espinales, tenemos que una parte de ellos, que es esta por ejemplo, fíjense que termina dando inervación finalmente a las motoneuronas contralaterales. Bien, en tanto que el cruzado, que era el que veíamos anteriormente, da inervación a las motoneuronas homolaterales, pero este haz ya se cruzó a este nivel mucho antes. Por lo tanto, ambos haces, tanto el cruzado como el directo, llegan a las motoneuronas contralaterales de acuerdo al origen. Por lo tanto, siempre tenemos que recordar que las fibras de la vía motriz principal que nacen de la cortical son contralaterales, a diferencia de lo que veíamos para el cerebelo, que todo era homolateral. Para no olvidarse, en la superficie de nuestra cortical tenemos el mapa de nuestro cuerpo distorsionado, formando lo que conocemos con el nombre de homúnculo, que fíjense que la máxima representación cortical la tiene nuestra facie,
nuestras manos y muy poquita representación tiene el tronco y los miembros inferiores. Bien, eso tiene que ver porque la máxima motilidad o la justeza o la afinidad de los movimientos y la máxima sensibilidad, porque con la sensibilidad pasa lo mismo, la tenemos en los lugares en donde hay mayor representación cortical. Esa representación cortical de nuestro cuerpo recibe el nombre de somatotopía. Bien. A estos haces que nosotros contábamos y decíamos que era la vía motriz principal, le tenemos que sumar otros haces que en realidad van a ajustar ese movimiento rápido, ligero, siempre obviamente voluntario, que forma, la respuesta voluntaria y completamente consciente de la vía motriz principal, es decir, a esa vía motriz principal que hasta recién vimos se le van a sumar y se le van a anexar otras vías descendentes que también tienen una función motriz, pero que no nace de la cortical, sino que la cortical inerva a otras estructuras dentro del neuroeje de la que parten fibras que van a llegar hasta la médula. Uno de esos fascículos son los fascículos reticuloespinales. Las fibras reticulares son fibras que se encuentran dispersas en el neuroeje, unidas entre sí como por todas fibras intersegmentarias, y desde allí van a partir fibras que van a partir o de la protuberancia o del bulbo, por eso se lo señalé como dos lugares diferentes, protuberancia o bulbo, hasta la médula espinal de manera homo y contralateral. Y eso tiene obviamente una representación a nivel de los cordones laterales de la médula espinal, las fibras o los fascículos reticuloespinales. Los reticuloespinales no forman un fascículo conspicuo o importante en la médula espinal al que decimos aquí están las fibras reticuloespinales, sino que se encuentran dispersas, es difícil individualizarlas. Sí tenemos que conocer que están gobernadas o están coordinadas por la actividad cortical del cerebro, pero también aquí participa alguien importante, que es el arquicerebelo. El arquicerebelo, a través de su núcleo fastigial, manda información fastigio reticular a estas fibras para que también de alguna manera ajusten el movimiento para mantener el equilibrio. Entonces, desde el núcleo fastigial y también desde el núcleo dentado, pero fundamentalmente el fastigio, que es la representación intracerebelosa de la porción del arquicerebelo, que se encarga de funciones de equilibrio específicamente, parten fibras fastigios reticulares, y esas fibras fastigios reticulares van a inervar, para explicarlo de una manera simple, a las fibras reticulares, y de allí van a partir fibras reticuloespinales hasta la médula espinal. Entonces, nacen de fibras reticulares, neuronas reticulares, en realidad. Esas neuronas reticulares, a través de su axón, van a llegar hasta la médula espinal. Si son descendentes, ¿a dónde van a llegar? Y obviamente llegan a las motoneuronas, obviamente para coordinar un movimiento ya comenzado, para inhibir algún grupo que necesito para que sea sinérgico y que se genere la actividad de otro grupo muscular, es decir, para inhibir un grupo flexor cuando yo necesito que se contraiga un grupo extensor. Para ponerles un ejemplo, lo que les quiero explicar es que estas fibras lo que hacen es de alguna manera regular un movimiento que inclusive ya puede estar comenzado. Básicamente para mantener el equilibrio, para coordinar el equilibrio. Bien, ahí estamos. Luego tenemos otras fibras, a las que llamamos tectoespinales. Esas fibras tectoespinales sí tienen una representación en la médula espinal, que están ubicadas en el cordón anterolateral, fundamentalmente en el anterior. Yo ahí se los marqué, lo vimos también cuando vimos médula. Estas fibras tectoespinales nacen ¿de dónde? De los núcleos del techo. ¿Cuáles eran los núcleos del techo? Los núcleos que se encontraban en los pedúnculos cerebrales, que formaban los famosos colículos, el colículo superior e inferior, o también llamados núcleos del techo. A no confundirnos los núcleos del techo con los núcleos, del puente, que están en la protuberancia. Estos son núcleos del techo, o
núcleos tectales o núcleos cuadrigéminos, como ustedes los quieran llamar, o colículos. Los pueden encontrar con esos nombres: núcleos del techo, colículos o tectales. Tectales procede de techo. Lo importante que se acuerden es que está en la lámina cuadrigeminal, a nivel del mesencéfalo, a nivel de los pedúnculos cerebrales. Estos colículos, como luego vamos a ver, están en relación con dos sistemas. En realidad, el sistema visual y el sistema auditivo, es decir, que se relaciona con la vía auditiva y con la vía óptica o la vía visual. Entonces, desde estos órganos va a llegar información a estos núcleos tectales, y desde allí va a partir información que en realidad lo que hace es llegar nuevamente a la médula espinal, y de la médula espinal a través de la inervación de motoneuronas van a llegar a un grupo muscular X. Esta vía tectoespinal, que comienza en los núcleos tectales y que viaja en sentido homo y contralateral por la médula espinal para llegar a una motoneurona, participa en la actividad refleja. Cuando, por ejemplo, yo estoy observando algún elemento, algún objeto de mi interés y tengo que acudir en su búsqueda. Entonces, la actividad refleja comanda la actividad muscular para que yo lo pueda lograr. ¿Se entiende? Ese es un poco, participa o forma parte de la actividad refleja de la vía visual. Lo mismo con la auditiva. Entonces, a no olvidarnos de que los núcleos del techo, ubicados en el pedúnculo cerebral, en la lámina cuadrigeminal específicamente, participan en la vía refleja visual a través de fascículos tectoespinales que viajan por la médula espinal, por el cordón anterior, para dar inervación a distintas motoneuronas que van a llegar obviamente a un grupo muscular X. Siempre las vías motoras terminan obviamente en una motoneurona, que puede ser alfa o puede ser gamma, dependiendo de la información que lleve, y de allí a un grupo muscular X, para coordinar, para mantener el equilibrio, para coordinar alguna actividad refleja, para lo que fuere. Bien, son todas vías descendentes o motoras que colaboran con la motriz para ajustar ese movimiento. Después tengo otro, acá me quedó pegado 2 veces, disculpen. Tengo otro as muy pero muy importante, donde aquí participa el señor cerebelo, que es el as rubroespinal. Cuando hablamos de as rubroespinal, ya estamos haciendo alusión a que participa un núcleo, que es el núcleo rojo. Este núcleo rojo recibe información de los núcleos que participan de la coordinación del tono muscular, fundamentalmente. Entonces decimos que participa prácticamente el núcleo interpósito, es decir, el globoso y el imboliforme, a través de fibras que son cerebro-rúbricas, por decirlo de alguna manera, o interpósito-rúbricas. Bien, también las fibras dentadas, a través de fibras dentorrúbricas, llegan al núcleo rojo. Es decir, quienes coordinan los movimientos asociados y para mantener el tono muscular a través del cerebelo, es decir, por el neo o el pariocerebelo, llegan fibras hasta el núcleo rojo, que fíjense por dónde van a viajar, por el pedúnculo cerebeloso superior. Pero también fibras que comienzan en la cortical llegan hasta el núcleo rojo, e inclusive fibras que parten desde el cerebelo, que hacen sinapsis en el núcleo rojo, también llegan a la cortical para terminar, inhibir o estimular algún grupo muscular necesario para coordinar el movimiento. Es decir, que hay una conexión entre el cerebelo y el cerebro vía núcleo rojo, en donde se coordina un movimiento, bien, ya sea para mantener un tono muscular ajustable, que se ajuste a una actividad X que esperamos, que coordinamos, que ocurre en forma involuntaria porque esto lo comanda el cerebelo, o bien para la realización de alguna actividad automática. Bien, entonces, esa sería la participación del núcleo rojo con el palio y con el neocerebelo. Más con el palio que con el neo, pero participa. ¿Cómo llegan las fibras desde el cerebelo al núcleo rojo? Obviamente siempre por los pedúnculos cerebelosos superiores. Bien, eso es importante que lo recuerden. Desde el núcleo rojo, un as contralateral, ¿qué es lo que va a hacer?
va a llegar hasta la médula espinal para inervar una motoneurona para que llegue obviamente hasta el grupo muscular que yo necesito que se contraiga o que se relaje para o realizar una actividad automática o para mantener el tono correcto, ¿bien? Entonces, es un poco esta respuesta a la propiocepción, digamos, inconsciente, o sea, el estado de contractilidad de nuestros músculos, el estado de relajación de nuestros músculos, el estado de flexo-extensión de nuestras articulaciones, le llega al cerebelo toda esa información a través de los haces espinocerebelosos y tiene que dar una respuesta. Al dar una respuesta participa el núcleo rojo y cuando da la respuesta al núcleo rojo se forma este fascículo rubroespinal que viaja por el cordón lateral de la médula espinal por delante del núcleo de los fascículos, del fascículo motor principal cruzado o piramidal cruzado en el cordón lateral contralateral de nuestra médula espinal. Entonces, el rubro espinal es un fascículo que nace del núcleo rojo. ¿Dónde se encontraba el núcleo rojo? En los pedúnculos cerebrales. Desciende en forma contralateral, ¿por dónde? Por el cordón lateral de la médula espinal. ¿Qué hace finalmente? Inerva una motoneurona X, cualquiera, siempre todos hacen lo mismo. Inervan una motoneurona para que esa motoneurona, a través de un nervio X, llegue a un grupo muscular X, ¿sí? Esas fibras son todas contralaterales, ¿bien? Vienen viajando, pero tenemos que recordar que son contralaterales, ¿bien? Vienen desde, la información las trae obviamente desde, el núcleo rojo contralateral. Ahora, ese núcleo rojo contralateral le llega la información del cerebelo contralateral, es decir, si nosotros lo pensamos y decimos siempre que el cerebelo es homolateral, si nosotros miramos esta imagen vemos, aquí se inicia esta vía, esto ya es complejo, pero para que ustedes lo integren, aquí llega la información, aquí está llegando la información por los haces espinocerebelosos, ¿bien? Del estado de contractilidad de un grupo muscular X, del tono, o sea, eso llamamos propiocepción. Llega hasta el neocerebelo, del paliocerebelo parten fibras al núcleo rojo contralateral. El núcleo rojo hace toda esa integración de la que estuvimos hablando y vuelve la información contralateral a la médula espinal donde se originó el estímulo inicial. Acá comenzó el estímulo y vuelve al mismo estímulo. Por eso decimos que el cerebelo, finalmente, que es quien lo termina de regular, siempre es homolateral. Eso es importante que lo tengan en cuenta. En cambio, fíjense que la participación del cerebro es contralateral y la participación del núcleo rojo es contralateral. Eso es importante que ustedes eso ya lo vayan como fijando como cosas importantes, ¿bien? Y por último, y muy pero muy importante, porque lo vamos a ver a lo largo de toda la carrera y lo vamos a usar mucho, son los fascículos vestíbulo-espinales. ¿Qué son los fascículos vestíbulo-espinales? Son fascículos que nacen del núcleo vestibular, que es el núcleo vestibular, y descienden de manera homolateral hasta una motoneurona X para llegar hasta un músculo X. ¿Por dónde viajan en la médula espinal estos haces vestíbulo-espinales? Descienden por la médula espinal por el cordón, el cordón anterior o anterolateral de la médula espinal. Digo anterolateral porque gran parte de la bibliografía, mucha bibliografía considera que el cordón lateral y el anterior son uno único, bien, nada más que por eso. Bien. Este fascículo vestíbulo espinal, si ustedes se fijan, ¿quién lo coordina? Lo coordina el arquicerebelo. Bien, ¿por qué? Nosotros vamos a estudiar luego que desde el oído, en una parte del oído, el oído interno, que recibe el nombre de vestíbulo, se origina de alguna manera o se encuentra allí el receptor que sensa los movimientos de aceleración y desaceleración que tiene nuestra cabeza en el espacio en relación con la gravedad. Esa capacidad de sensar tiene que llegar hasta el cerebelo para que logre coordinar la actividad muscular para que nos mantenga en posición y en equilibrio. Esa porción
del cerebelo que se encarga de eso, habíamos dicho que era el arquicerebelo, ¿sí? Ese era el arquicerebelo. Y le llega la información a través de un par craneal, que es el octavo par craneal o nervio auditivo, que junto con él viene la porción vestibular de ese nervio auditivo, que es la porción el nervio vestibular. Ese nervio vestibular, que forma parte del octavo par craneal, va a llegar directamente al cerebelo a través del núcleo vestibular, o sea, la información le va a llegar desde el oído hasta el núcleo vestibular, de ese lado y del lado opuesto, de los dos lados, ¿bien? O sea que inerva cada oído a los dos núcleos vestibulares, como ya lo vamos a ver luego. Y desde este núcleo, fibras que son vestibulares van a llegar hasta el cerebelo, ¿bien? Hasta el núcleo fastigio y hasta la cortical. Y desde el núcleo fastigio van a salir fibras que van a ser fastigio reticulares y fastigio vestibulares para que luego el núcleo vestibular le mande la información a la médula para que se contraiga un grupo muscular X para lograr mantener el equilibrio. Es decir, que la vía siempre comienza en el oído. Previo paso por el núcleo vestibular llega la información al cerebelo y el cerebelo le vuelve a mandar la información al núcleo vestibular para que el núcleo vestibular se la mande a la información a la médula espinal con una orden. Ahora bien, junto con el núcleo vestibular también participan en la información de regreso las fibras reticulares que habíamos visto antes, es decir, que el arquicerebelo vuelca la información, más que la información, la orden a las motoneuronas de la médula espinal a través del núcleo vestibular, pero también a través de las fibras o de las células reticulares. Decimos fibras reticulares porque forman un retículo, porque tienen forma de red, ¿bien? Decimos fibras, porque son células que tienen forma como de red, obviamente. ¿Y por dónde viajan? Viajan por la parte anterior de nuestra médula espinal, ¿bien? Y siempre, obviamente, son homolaterales, ¿bien? Porque parten ¿desde dónde? Desde el cerebelo, por lo tanto la información siempre es homolateral. Esos son los fascículos vestíbulo-espinales. Espero que les haya quedado claro. Simplemente los fascículos vestíbulo-espinales, los rubroespinales, los tectoespinales y los retículoespinales, con la participación de los ganglios basales más los núcleos rojos más el cerebelo y áreas corticales diferentes a las áreas motrices, regulan una actividad generada por la vía motriz principal. Por eso todas esas vías que les mencioné, todas estas, son vías secundarias o accesorias a la vía motriz, porque ajustan la actividad motriz. Cuando hay una lesión, normalmente en el cerebelo, en el tálamo óptico, en el resto de los núcleos, digamos en el núcleo lenticular, en el núcleo optoestriado y demás, comienzan a haber alteraciones en el control del movimiento que se ponen en valor y es una consulta médica frecuente. Entonces está bueno que ustedes reconozcan estas vías para poder comprender el origen de una lesión o de una enfermedad neurodegenerativa o isquémica o lo que fuere en relación al sistema nervioso. Entonces, por ahora lo que nos interesa que ustedes aprendan desde la anatomía es dónde están ubicados todos los núcleos, cuáles vías son homo o contralaterales y de las vías motrices, que son todas descendentes, que ustedes puedan diferenciar aquellas que son accesorias de la principal, pero siempre pensar que todas trabajan en conjunto o en forma sinérgica para ajustar un movimiento. Bien, no son una independiente de la otra. Bien, está todo el sistema integrado y el cerebelo está participando constantemente para ajustar estos movimientos. Vamos a pasar ahora a las vías sensitivas. Estas vías sensitivas en realidad son la vía sensitiva del dolor, que también llamada termoalgésica, porque también junto con ella lleva información de las terminales nerviosas que dan información sobre el calor y el frío. La vía táctil, a pesar de que ser el tacto, es un sentido, considerado uno de los 5 sentidos, nosotros lo vamos a describir dentro de las vías sensitivas o de la, sensibilidad general.
Y estas vías sensitivas o de la sensibilidad general, además, lo que les quería decir es que estas vías sensitivas, una de las vías es la vía del dolor o termalgésica, la vía táctil protopáctica, que es la vía táctil grosera, ligera, la que no permite describir como dos estímulos diferentes entre sí. La vía táctil discriminativa, que es esa vía que nos permite describir bien y definir, identificar dos puntos muy cercanos, que están entre sí como diferentes. Y la vía, junto con ella se integra la vía propioceptiva. Esa vía propioceptiva es la vía profunda consciente o propioceptiva consciente, que es la vía que nos permite comprender el estado de relajación de nuestros músculos, el estado de contracción de los mismos, es decir, es la propiocepción que de la misma manera llega al cerebelo, también llega al cerebro, ¿bien? Pero con una vía diferente. Y después tenemos las vías espinocerebelosas, que son las vías que van a llegar al cerebelo, es decir, dentro de las vías sensitivas vamos a tener vías que van a llegar al cerebro, que van a ser conscientes, y vías que llegan al cerebelo que van a ser inconscientes, ¿bien? Las que son conscientes, nosotros las vamos a dividir en tres: la termalgésica, por un lado, la protopáctica y la táctil discriminativa o propioceptiva. Bien, y las inconscientes son las espinocerebelosas. Así es la manera en que nosotros la vamos a dividir, como la bibliografía o como los clásicos anteriores, los libros clásicos. Ahora, las vías sensitivas vamos a decir que son conscientes los que llegan a la cortical cerebral, son inconscientes los que llegan hasta el cerebelo, pero nosotros sabemos que el cerebelo coordina y regula la porción lo consciente. Digamos, el cerebelo es como un gran regulador, bien, un gran integrador de toda la información, de alguna manera que es como si fuese un discípulo del cerebro, bien, es como que ayuda a coordinar todas las actividades del cerebro. Les diría que su participación es extremadamente importante. Nosotros cuando estudiemos cada una de estas vías, que vamos a recordar, todo lo que llega a la cortical cerebral es consciente y todo lo que llega a la cortical cerebelosa es inconsciente. Hay vías que van a llegar a la cortical cerebral, esas son 3. Y hay otra que va a llegar al cerebelo y esas son 2, las espinocerebelosas. Bien. ¿Cómo comienza una vía? ¿Cómo comienza una vía sensitiva? Comienza siempre con un estímulo X, bien, que va a llegar hasta un receptor. Ese receptor, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en la piel, en las articulaciones, en la cápsula de los órganos, en los músculos. Está ubicado en las mucosas, están distribuidos completamente. Dependiendo en dónde está el receptor, lo vamos a dividir en interoceptivos, exterioceptivos o propioceptivos, que son los que están en el interior de nuestro cuerpo. Y también los podemos dividir dependiendo del tipo de estímulo que recibe: quimioreceptores, osmoreceptores, termorreceptores, nociceptores, etcétera, etcétera. Ya ahí me estoy metiendo un poco con la fisiología y me parece que lo van a ver mejor desde esa disciplina. Lo que me interesa que ustedes recuerden es que una vía anatómicamente se comienza a describir desde un receptor. La primera estructura que tenemos es el receptor que recibe el estímulo. Este receptor tiene que traducir esa información, el estímulo químico, el estímulo físico, cualquier estímulo eléctrico, lo tiene que transmitir en un estímulo que sea comprensible, en un lenguaje comprensible para el sistema nervioso central. Entonces lo traduce, es un gran traductor el receptor, traduce el estímulo y se lo manda, en este caso, ya traducido a través, obviamente, de lo que ustedes conocen como un potencial de acción, a la primera neurona. Esa primera neurona, para las vías de la sensibilidad general, está en un ganglio sensitivo. Ese ganglio sensitivo es o bien un ganglio raquídeo, es decir, esos ganglios que están ubicados, digamos, cuando lo vimos en la formación del nervio raquídeo, están ubicados, digamos, por fuera del neuroeje, o bien un ganglio que forma parte del quinto par craneal, que es el nervio sensitivo por excelencia de cabeza y cuello, que es el trigémino, al que llamamos ganglio de Gasser. Es decir, el ganglio de Gasser
que es el ganglio del quinto par craneal para cabeza y cuello, y todos los ganglios raquídeos del resto de nuestra economía, son la primera neurona de todas las vías de la sensibilidad. Nos acordamos que es una neurona que no hay, o en ella, en ese ganglio, les quiero decir, están constituidos por neuronas donde no hay sinapsis y donde luego de una prolongación, porque es una célula monopolar, luego tiene una única prolongación, pero que se divide periféricamente. Pero son células pseudo, son células monopolares en realidad, pero parecen falsas monopolares justamente ¿por qué? Porque periféricamente se dividen. Entonces hay una parte que se orienta hacia la periferia, que es la que inerva el receptor, y hay una parte que es centrípeta, central, que llega hasta una segunda neurona. Esta segunda neurona ya sí está dentro del sistema nervioso central. La primera neurona está fuera del neuroeje. Bien, está fuera de la médula espinal, está fuera del tronco encefálico. Es decir, es o bien un ganglio raquídeo o bien el ganglio de Gasser del quinto par craneal. ¿Qué es lo que hace esta vía? Como es una vía sensitiva, obvio, tiene que ascender. Asciende por todo el neuroeje dentro del sistema nervioso central. Se produce la decusación de la misma, en general es contralateral en la mayor parte de los casos, y esa decusación puede ser a este nivel, luego de que hace contacto con la segunda neurona siempre, pero esto lo puede hacer o bien en la médula espinal o bien en el tronco encefálico, ya lo vamos a ver. Y después tenemos finalmente una tercera neurona en un núcleo muy importante gris del diencéfalo, que es el tálamo. Bien, en el tálamo está la tercera neurona. Y luego a través de distintas fibras va a llegar a áreas corticales receptoras, que va a ser obviamente, el área receptora por excelencia es el área postcentral o parietal, donde está el área somatoestésica primaria o el área 3-1-2 de Brodmann. Bien, entonces, si nosotros miramos este esquema que tenemos aquí, tenemos un receptor que va a ser sinapsis, que se va a encontrar con la primera neurona, que es el ganglio raquídeo, que va a hacer sinapsis en la segunda neurona, que puede estar o en la médula espinal o en el bulbo raquídeo. Luego, que hace sinapsis con la segunda neurona, se hace contralateral la vía y asciende hasta el tálamo, donde está la tercera neurona, para finalmente llegar a la cortical. Cuando sale del tálamo para llegar hasta la cortical, ¿qué forma? Forma la cápsula interna. Y todas las fibras sensitivas de cabeza y cuello nuevamente pasan por el genu de la cápsula interna, y todas las fibras, sensitivas de todo el tronco pasan por la rama posterior o el brazo posterior de la cápsula interna. Exactamente lo mismo que las fibras motoras. Así que ustedes imagínense que si tuviéramos una lesión isquémica o hemorrágica en esta región de la cápsula interna, la persona no podría tener, ni sensibilidad ni motricidad en gran parte de su cuerpo, depende de la afección y el tamaño de la lesión. Por eso es tan importante que ustedes sepan reconocer dónde están los brazos de la cápsula interna, fundamentalmente el brazo posterior y el genu. Bien, esos son los dos elementos más importantes. Vamos a empezar con la vía termoalgésica. La vía termoalgésica comienza entonces en un receptor periférico, que obviamente hay receptores que son térmicos, del frío, de calor y los propioceptivos. Desde allí, desde ese receptor periférico, vamos a encontrarnos con una primera neurona, que la estoy marcando acá. La primera neurona está en el ganglio raquídeo, y si estoy pensando en, para cabeza y cuello, esa primera neurona está en el ganglio de Gasser, que está ubicado dentro del cráneo, no en el neuroeje, en el cráneo, por fuera del neuroeje, pero adentro del cráneo. Ya lo van a entender cuando vean el trigémino. Esa sería la primera neurona, ganglio de Gasser o ganglio raquídeo. Ganglio de Gasser para la sensibilidad termoalgésica de cabeza y cuello, y ganglio raquídeo para el resto de nuestro cuerpo. La primera neurona
sería esa. La segunda neurona estaría ubicada o bien en el núcleo sensitivo, que se llama sustancia gelatinosa de Rolando, en nuestra médula espinal, en el asta dorsal, o bien en los núcleos sensitivos de los pares craneales. Y si estamos hablando de cabeza y cuello, el par craneal que inerva es el trigémino, por lo tanto en el núcleo sensitivo del trigémino, que se acuerdan que era grande, que ocupaba desde el bulbo hasta el mesencéfalo todo el tronco encefálico, y es este que tenemos acá. Estos son los núcleos sensitivos que tenemos dentro del neuroeje en el endocráneo. Entonces estos son los núcleos de Golgi y de Burdach, o cuneatus y gracilis, que ya lo vamos a ver, y estos son los núcleos del trigémino, y estos son núcleos sensitivos de otros pares craneales, pero los que a nosotros nos interesa para la sensibilidad de cabeza y cuello son estos, y estos finalmente son los núcleos grises que se llaman tálamos, o los tálamos ópticos, que es el final. Esta imagen está buena para poder comprender cómo las fibras, una vez que van haciendo sinapsis y encontrando los diferentes núcleos, forman los famosos lemniscos. Bien, ascienden por fascículos en conjunto. Este haz es contralateral, es decir, una vez que hace sinapsis en su segunda neurona, se hace contralateral y comienza a viajar por la médula espinal. ¿A dónde? Por un haz que se llama espino talámico dorsal o lateral. Muy importante, pregunta de examen siempre. Bien, es un haz que está bien periférico por dentro de los espinos cerebelosos. Ahí está el espino talámico, lateral o dorsal. Es el haz que lleva la inervación dolorosa y térmica de todo nuestro cuerpo, menos cabeza y cuello. Este haz se suma al sistema lemniscal antes de llegar al tálamo. Bien, se suma al resto de las fibras y va, en la medida que va ascendiendo, recibiendo las fibritas que le va dejando el núcleo sensitivo del trigémino, que luego lo vamos a ver en una imagen. Bien, entonces este haz primero es contralateral y en el tronco encefálico va recibiendo las fibras del núcleo sensitivo del trigémino. Llega hasta el tálamo, que sería la tercera neurona, y cuando llega al tálamo luego se convierte en fibras radiadas que llegan hasta la cortical, donde está la representación de nuestro cuerpo en el homúnculo. Ahora, cuando llega hasta la cortical, lo hace a través de la cápsula interna, pasando por el genu, toda la fibra de cabeza y cuello, y todo el resto por el brazo posterior de la cápsula interna. Bien, como consecuencia, para finalizar, como conclusión de la vía termoalgésica, ¿qué se tienen que acordar? Primero, tengo obviamente un receptor. Ese receptor va a llegar a la primera neurona, que es el ganglio raquídeo o ganglio de Gasser. Si estamos hablando de un receptor de cabeza y cuello, va a llegar al ganglio de Gasser, y del ganglio de Gasser va a llegar a el tronco contralateral, se va a unir a este, ¿bien? Siempre del mismo lado y siempre va a ser finalmente contralateral. La primera neurona entonces va a ser la sustancia gelatinosa de Rolando, que está ubicada en el asta dorsal de la médula espinal. Ahí luego se hace contralateral el haz y comienza a ascender por el haz espino talámico dorsal o lateral. En la medida en que llega al tronco, este haz se encuentra con las fibras que se van a anexar a él de cabeza y cuello. Bien, luego llega la tercera neurona, que sería el tálamo, y desde el tálamo vamos a llegar hasta la cortical, fundamentalmente hasta el área 3, 1, 2 de Brodmann, que está en el área postcentral o también llamada postrolándica, donde vamos a encontrar allí nuestro homúnculo, obviamente, como siempre, decimos, con la lengua más grande, las manos bien grandes y el resto del cuerpo como más chiquitito, ahí en nuestra cortical. Bien, hay campos receptivos que tienen relación con la cantidad de receptores periféricos que tenemos distribuidos en nuestra economía, por eso siempre los labios, las lenguas, las manos son los que mayor campos receptivos tienen, por lo tanto mayor área cortical tienen. Para entender,
Primera neurona, ganglio raquídeo o ganglio de Gasser, dependiendo de si es la inervación de cualquier parte del cuerpo o cabeza y cuello específicamente. Segunda neurona, sustancia gelatinosa de Rolando para todo el cuerpo, y el núcleo del trigémino, es decir, el núcleo sensitivo del quinto par, sería la segunda neurona para esta vía que está ubicada dentro del neuroeje. Luego las fibras ahí se cruzan, obviamente, se cruzan hacia el lado opuesto y ascienden hasta llegar a la tercera neurona. En esta tercera neurona, que está en el tálamo, es el final de neuronas, es la última estación, y desde allí hace la corona radiada, obviamente, que forma parte de la cápsula interna, participando del genu o del brazo posterior de la misma. Bien, nos acordamos siempre que el genu es para cabeza y cuello y que el resto es para el resto del cuerpo, o sea, el brazo posterior es para el resto del cuerpo y organizado en sentido siempre cefalocaudal, desde el cuello hasta los pies en ese brazo posterior de la cápsula interna. No olvidarse por dónde pasa el haz espino talámico lateral o dorsal, por la parte lateral. Ya su nombre lo indica, espino talámico lateral. Tiene su origen en la médula espinal, va hacia el tálamo y por la médula espinal se hace lateral y siempre conserva una posición lateral con respecto al resto. A este haz se unen las fibras sensitivas del trigémino para llegar a las mismas estructuras, que son la tercera neurona y la cortical. Vamos a ver otra vía. Esta vía es la vía del tacto protopáctico, o también llamada ligera o presión. Es la vía del tacto grueso. ¿Bien? Esta vía del tacto grueso va por un haz que es el espino talámico anterior. Si ustedes pueden ver acá, estos serían los haces espinotalámicos. Este sería el haz espinotalámico anterior, que se continúa lateralmente por el haz espinotalámico lateral. ¿Ven? Hay un espinotalámico lateral y uno anterior. Este es el del dolor y este es el del tacto protopáctico. Es bien anterolateral en la médula espinal. Como las vías anteriores, el receptor siempre, obviamente, está en la piel. Desde ese receptor va a llegar la información hasta la primera neurona, que ¿quién va a ser? El ganglio raquídeo o bien el ganglio de Gasser para cabeza y cuello. Bien, o sea, tengo un receptor en cabeza y cuello que va a llegar al ganglio de Gasser, y luego el ganglio de Gasser obviamente se tiene que encontrar con una segunda neurona. La segunda neurona para cabeza y cuello es obviamente el núcleo del quinto par del trigémino. Esa sería la segunda neurona, igual que para la vía anterior. ¿Qué hace esta primera neurona? Manda la información a la segunda neurona. La segunda neurona, que para la cabeza y cuello es el núcleo del quinto par, para el resto de nuestro cuerpo es un núcleo que recibe el nombre de núcleo propio del asta dorsal. Nosotros lo conocemos como núcleo propio. Desde allí el núcleo manda obviamente la información a través de un axón que se hace contralateral y comienza a viajar por el cordón anterior de la médula espinal. Asciende contralateralmente, y cuando llega a cabeza y cuello recibe la información del núcleo sensitivo del trigémino, y así llega hasta la tercera neurona, que siempre es el tálamo. Y desde el tálamo, a través de fibras, que son las radiaciones talámicas, previo paso por la cápsula interna, su genu o el brazo posterior, dependiendo la ubicación de las fibras y de dónde está recibiendo la información, va a llegar nuevamente a la cortical, que sería el área 3, 1, 2. Lo simplifico así para no mencionar todas las veces el área sensitiva somatoestésica o postcentral. Entonces fíjense que todas las vías son muy similares. Hasta ahora todas tienen un receptor periférico, todas tienen una primera neurona en el ganglio de Gasser o en el nervio raquídeo, y todas tuvieron su segunda neurona en el núcleo del trigémino o bien en un núcleo en el asta dorsal de la médula espinal. Ahora vamos a ver una diferencia, que es la vía propioceptiva, o también llamada táctil discriminativa. Esta vía también recibe el nombre de táctil discriminativa. Eso que escuchan ustedes es las patitas de mi perrito que va y viene y yo no le estoy haciendo mucho caso. Táctil discriminativa.
Bien, ahí está, táctil discriminativa. La vía táctil discriminativa o propioceptiva es la misma. Bien, la propioceptiva porque recibe información del estado de propiocepción, es decir, del estado de contractilidad y de relajación de nuestros músculos y del estado de nuestras articulaciones. Y táctil porque permite reconocer como diferentes dos puntos que están muy cercanos entre sí en nuestra piel y en nuestras mucosas. Bien, donde hay mayor concentración de receptores para que pueda, digamos, esta vía discriminar dos puntos como diferentes en los labios, en la lengua y en la yema de nuestros dedos. Yema de los dedos y labios fundamentalmente. Y obviamente en la lengua. Esta vía comienza en un receptor, que ya sabemos dónde puede estar, en piel o mucosas para la táctil discriminativa, o puede estar para la propioceptiva en las articulaciones y en los músculos. O sea que tengo un receptor. Desde ese receptor la información va a ir a la primera neurona, que va a ser el ganglio raquídeo, o bien para cabeza y cuello el ganglio de Gasser. O sea que yo aquí tengo también el ganglio de Gasser, un receptor que va a ir hasta el ganglio de Gasser, que va a ser, este sería el receptor de cabeza y cuello, bien, que va a llegar hasta el ganglio de Gasser, que es la primera neurona. Este ganglio de Gasser va a mandar obviamente la información a un núcleo, que es el núcleo del trigémino, bien, al núcleo del trigémino. O sea que el núcleo del trigémino, que sería el quinto par, se correspondería con la segunda neurona. Ahora bien, en la médula espinal, este haz comienza a viajar por el cordón posterior de la médula y no se hace contralateral. Es decir, yo tengo tengo el ganglio raquídeo, bien, tengo el receptor que llega hasta el ganglio raquídeo. El ganglio raquídeo es la primera neurona y desde ahí las fibras pasan por el asta dorsal de la médula espinal, pero no hacen sinapsis, sino que se van por el cordón posterior, por el de Golgi o Burdach, o también llamado Gracilis cuneatus, y comienzan a ascender sin hacer sinapsis en la médula espinal. Es la única vía de la sensibilidad general donde no hay sinapsis y donde no está la segunda neurona en la médula espinal para todo el cuerpo. Bien, es la única vía, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Una vez que llega al bulbo raquídeo, se encuentra con la segunda neurona, que es el núcleo Gracilis cuneatus, o también llamado Golgi y Burdach. Golgi es central, Burdach es periférico. Bien. Una vez que hacen sinapsis en la segunda neurona, se hace contralateral. El núcleo de Golgi y de Burdach serían estos dos, o también llamado Gracilis cuneatus. Lo pueden mencionar como ustedes quieran. Bien, una vez que llega ahí y hace sinapsis, la vía, ¿qué pasa? Los cilindroejes de estos núcleos, de las neuronas de estos núcleos, se cruzan hacia el lado opuesto y se produce lo que se llama la decusación sensitiva en el bulbo raquídeo. Y esa es la decusación sensitiva que forma parte de los núcleos de los pares craneales que vimos en la clase de tronco encefálico. Entonces allí la vía, una vez que se decusó la vía en este sector, comienza a ascender formando lo que se llama el lemnisco medio. Bien, comienza a ascender formando el lemnisco medio, que acá lo tenemos, ven, asciende hasta el tálamo, donde se encuentra con la tercera neurona, que sería esa. Siempre es medial y contralateral. Y llega hasta el tálamo y luego hace exactamente lo mismo. Paso por la cápsula interna y llega a la cortical, igual que las otras vías. Lo que tienen que recordar de la propioceptiva, así como para marcarlo y no olvidárnoslos, y de la táctil discriminativa, es que la segunda neurona no está en la médula espinal para todo el cuerpo, que es la responsable de la decusación sensitiva en el tronco encefálico y que su cilindro eje luego de esa decusación forma el lemnisco medio. Ese lemnisco focaliza, le da rapidez y hace eficiente la información que ella traslada hasta el tálamo y desde el tálamo hasta la cortical.
esta, situación de que todas las fibras propioceptivas van por el cordón posterior de la médula espinal en forma homolateral hasta el bulbo es muy importante para la clínica. Entonces es importante que no se lo olviden. Fíjense acá. Tengo el receptor y la primera neurona. Entra por la médula, viaja por el mismo lugar donde recibió la información. No se hace contralateral como el resto de las vías hasta que llega al núcleo de Golgi o Burdach o Gracili cuneatus. Lo pueden mencionar como ustedes quieran. A ustedes le dan la bibliografía de Grandi y se los mencionan como Golgi y Burdach. Los libros más actuales los llaman Gracilis y cuneatus. Llámenlo como ustedes quieran. Desde allí hacen sinapsis, luego de que hagan sinapsis aquí en la segunda neurona, se hace contralateral, hace la decusación sensitiva y asciende, formando el lemnisco, hasta que llega al tálamo, del tálamo cápsula interna cortical, y así sucesivamente. Yo siempre les voy a poner la cápsula interna, porque me interesa que la sepan ver en qué lugar está en imágenes, para cuando esto lo tengan que trasladar a métodos de diagnóstico por imágenes, le encuentren con facilidad. Bien, es muy importante esa cápsula interna, porque concentra todas las vías sensitivas y motrices de nuestra economía. Bien, acuérdense de la rodilla, cabeza y cuello, brazo posterior, el resto del cuerpo. Esta es una imagen simple donde vemos los haces espinotalámicos, ven cómo van, esos son los haces espinotalámicos, el espinotalámico anterior, el hace espinotalámico lateral, se van reuniendo en la medida que van ascendiendo, forman los sistemas lemniscales o forman parte de los sistemas lemniscales, se reúnen en el sistema lemniscal, terminan en el tálamo y en la cortical. De esa manera ascienden, obviamente que siempre se hacen contralateral, reciben la información del trigémino que aquí la tienen, que se une a ellas y siempre termina en la cortical postcentral, como lo vemos acá. A diferencia de la vía propioceptiva que recién describimos, que fue la última, que viaja siempre por el cordón posterior, siempre viaja por el cordón posterior. Acá tienen las fibras que va recibiendo, siempre las fibras de miembro superior y las del tronco siempre quedan más mediales y las de miembro inferior y las de los extremos quedan más laterales. Y así van ascendiendo hasta que hacen la decusación sensitiva. Cuando hace la decusación sensitiva tengo obviamente al lemnisco medial y a él se van a sumar las fibras sensitivas que proceden del trigémino para terminar formando el sistema lemniscal general, tener una representación cortical a nivel talámico y también una representación del mapa de nuestro cuerpo, a nivel talámico, y una representación también obviamente cortical en nuestra corteza cerebral, siempre postcentral. ¿Se dan cuenta? El área motora estaría por delante, el área sensitiva está por detrás de la cisura de Silvio o cisura central. Por detrás todo lo sensitivo, por delante todo lo motor. Nos acordamos que lo motor además tiene como en la vecindad otras fibras que se anexan a él. Hay un mapa somatotópico, hay somatotopía. ¿Qué significa eso? ¿Qué tanto? A nivel de la cortical y también a nivel de los núcleos del tálamo, hoy está comprobado que existe un mapa que representa nuestro cuerpo en esas superficies, en esas estructuras. Entonces eso nos permite definir con precisión de dónde se está recibiendo el estímulo y cuál podría ser una posible lesión. Al hombre en sí como especie le permite identificar inmediatamente, y ponerlo en alerta y poder identificar, a través de los sentidos o a través de la sensibilidad general, demandas del medio ambiente y del propio cuerpo, y al médico esto le permite diagnosticar con precisión una posible lesión porque conocemos la anatomía, básicamente. El sistema nervioso neuro tiene mucho de anatomía. La neurología se explica muchas veces desde la anatomía y obviamente desde la fisiología, pero la anatomía nos permite rápidamente ajustarnos y ver el lugar preciso, específico. Bien, así que tengan en cuenta esas cosas que yo les fui remarcando así como mucho para que cuando lean neurología les resulte más sencilla. Después tenemos la otra vía, que ya la vimos cuando vimos cerebelo, que es la vía propioceptiva inconsciente. Si es inconsciente, va a llegar a nuestro señor cerebelo.
Entonces, ¿dónde está el receptor de esta vía? Y estará en las articulaciones, estará en los músculos, en las cápsulas articulares de las articulaciones, en los ligamentos, en los tendones, en donde están todos los receptores que son propioceptivos. ¿Dónde está la primera neurona? La primera neurona está en el ganglio raquídeo. ¿Y la segunda neurona? ¿Dónde estará? Y está en un núcleo que recibe el nombre de núcleo de Clerk. Ese núcleo de Clerk, en realidad, muchos autores consideran que hay uno único, que es la columna de Clerk, y hay otros que consideran que son dos núcleos diferentes, el núcleo de Clerk y el núcleo de la base del asta dorsal. A ver, vamos a anotarlo para que ustedes, si lo están tomando nota, lo puedan ver. La primera neurona, entonces, siempre es el ganglio raquídeo. Bien, la segunda neurona es la columna de Clerk u otro núcleo que se llama núcleo de la base del asta de la base, Vamos a ponerlo bien. Vamos a escribirlo como corresponde. Esto es, qué tonti diría mi sobrinita Vicky. Ahí estamos. La segunda neurona lo pongo acá. ¿Qué puede ser? La segunda neurona es la columna de Clerk, o bien el núcleo de la base del asta dorsal. Bien, entonces puede que sea dividida en dos. Bien, lo importante es que sepan que de allí las fibras comienzan a ascender como haces espinocerebelosos. Este es el haz espinocerebeloso dorsal, que llega por el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿a dónde? Al paleocerebelo. Bien, y del paleocerebelo la información se integrará por todo lo que ya sabemos, al núcleo rojo, a la oliva y a distintos. ¿Para qué? Para mantener nuevamente el tono muscular. Esa información es homolateral, ¿ven? Llega por el mismo lugar, homolateral. Bien, ahora, hay otro haz otros haces, es el espino talámico dorsal, es espino talámico no, ya me estoy confundiendo de tanto hablar. Les pido disculpas. Ustedes siempre, las clases a veces se hacen largas y como estoy hablando yo en general siempre, obviamente, a veces el discurso es muy común que me pueda equivocar. Así que ustedes, si hay en algún lugar que cometo algún error, me lo hacen saber y yo lo recorrijo y ponemos una fe de rata. Entonces, este es el haz espinocerebeloso dorsal y este es el haz espinocerebeloso ventral, o también llamado anterior, y dorsal o posterior. ¿Ven? Esto es posterior, esto es anterior. Entonces este es el haz espinocerebeloso anterior porque está está orientado hacia adelante, y el posterior porque está orientado obviamente hacia atrás. Bien, entonces este espinocerebeloso dorsal es el que nace directamente de la columna de Clerk y que comienza a ascender homolateralmente y llega al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, el otro haz, que es el espinocerebeloso ventral, puede seguir dos vías. La mayor parte va o es homolateral. Entonces, el espinocerebeloso ventral va homolateralmente y llega prácticamente hasta los pedúnculos cerebrales. Ingresa al cerebelo homolateral por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ven? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Y hay un grupo de fibras que también son haces espinocerebelosos ventrales que son contralaterales. ¿Ven? Este es contralateral. Asciende, llega también al pedúnculo cerebral, gira sobre sí y se va al cerebelo homólogo a donde se originó el estímulo. Por lo tanto, siempre todos los haces espinocerebelosos se hacen homolaterales. Bien.
Si ustedes recuerdan, desde el paleo-cerebelo, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a imaginarnos que tenemos un núcleo del paleo-cerebelo aquí. Bien, desde el paleo-cerebelo la información se integra, esto que está recibiendo del estado de propiocepción, y desde este núcleo va a ir información hasta el núcleo rojo contralateral, hasta las fibras reticulares contralaterales, y desde el núcleo rojo vuelve la información contralateral a la médula espinal donde se originó. Y ahí tenemos la vía aferente y la vía eferente del paleo-cerebelo. Eso es un poco integrando lo que vimos también en la clase anterior. Como vía propioceptiva inconsciente, lo que a ustedes le van a pedir o que ustedes tienen que recordar es que llega ¿a dónde? Al cerebelo. Luego seguimos con el cerebelo. Pero ¿cómo es que llega? Llega por los pedúnculos cerebelosos, ya sea el superior o el inferior. ¿Cómo? A través de dos haces, uno anterior y uno dorsal. El dorsal es el más fácil porque viene de la médula espinal, aborda el pedúnculo cerebeloso inferior, que es lo esperable, y llega al cerebelo. Pero el anterior es un poco el más complicado, porque primero viene desde la médula espinal, pero aborda el cerebelo. ¿Por qué? Aborda el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, que no es lo esperable, ¿bien? Es una excepción. Y hay otras fibras de este haz espinocerebroso ventral que, no obstante eso, además se dan el lujo de hacerse contralaterales, viajar contralateralmente, pero luego regresar a su carril homolateral para terminar en la cortical cerebelosa del mismo. Y puede, con este ejemplo que tenemos acá, pueden que haya conexiones que unen una cortical cerebelosa con la otra cortical cerebelosa. Puede haber fibras que interconectan ambos hemisferios y vienen de un único lugar homolateral. En general decimos que es homolateral siempre el cerebelo. Bien, eso ténganlo en cuenta siempre. Da vuelta la vía, pero siempre finalmente se hace homolateral. Eso es una regla que se cumple siempre. Después, que haya fibras que conecten o que se conecten un hemisferio con el otro y que conectan las mismas estructuras dentro de dos hemisferios diferentes, eso es otra cosa. Pero siempre recuerden que todas las vías cerebelosas son homolaterales. Bien. Y esto es para recordarles simplemente esto. Este es el famoso ganglio de Gasser, donde están las distintas, neuronas que van a formar los cuerpos de la primera neurona, que van a llevar la distinta información, ya sea nocioceptiva, ya sea propioceptiva, ya sea táctil protopáctica. ¿Hacia dónde? Hacia los distintos núcleos que tiene el trigémino. El trigémino tiene distintos núcleos. Esos núcleos en realidad es uno único, alargado, que ocupa todo nuestro neuroeje en el tronco encefálico, pero que tiene diferentes modalidades. Dependiendo de la modalidad va a llegar la información de acuerdo con la modalidad a la parte del núcleo correspondiente. Lo que me interesa que se acuerden es que fíjense que llegan hasta el núcleo, se hacen contralaterales, llegan al tálamo, cápsula interna cortical. Es simplemente para que ustedes vuelvan a recordar que tengo la primera neurona, obviamente que tengo un receptor. Esa primera neurona recibe las tres modalidades sensitivas que van a ir a los tres núcleos diferentes, que esos núcleos, esto es un único núcleo. Acá está separado solamente para estudiarlo, pero es un único núcleo continuo, que es el núcleo del quinto par. Ese núcleo del quinto par corresponde a la segunda neurona de todas las vías de la sensibilidad para cabeza y cuello. Luego desde allí va a ir a la tercera neurona, que está en el tálamo, y desde el tálamo, que acá lo tengo, que sería esta la tercera neurona, van a ir las fibras que pasan por el genu hasta la cortical. Bien, es un poco para repasar qué pasa en cabeza y cuello, porque les pueden preguntar, si están cursando crecimiento y desarrollo, les pueden preguntar cómo se anexan las vías a las vías, las estructuras de cabeza y cuello, cómo se anexan las vías de todo el tronco a las vías de cabeza y cuello. Entonces recuerden que eso ocurre en el tronco encefálico, donde están los núcleos motores y sensitivos de los pares craneales. Para todo lo que es sensibilidad, el único núcleo de cabeza y cuello es el trigémino.
Bien, y para todo lo que es motriz, tengo desde en sentido cefalocaudal los motores oculares, el trigémino, el facial, el neumogástrico, el hipogloso mayor y el noveno par y el 11º par, como lo vimos en las primeras imágenes. Entonces separemos lo que es motor de lo que es sensitivo. Nos acordamos que toda la fase, toda la parte sensitiva, todo lo que se valora sensitivamente, es decir, la mucosa de nuestra cavidad bucal, la mucosa de nuestras fosas nasales, toda la piel de nuestra cara, nuestras conjuntivas, todo lo que podemos valorar con maniobras semiológicas en cara es trigémino, ¿bien? Y el núcleo es este que tenemos aquí, que estamos viendo, ¿bien? Este sería el núcleo. Bueno, yo espero haberles sido de utilidad en esta primera parte y vamos a ver breve, porque esto es muy específico y lo van a estudiar con cada uno de los órganos en diferentes unidades, pero lo más básico que tenemos que recordar de las vías sensoriales sería lo siguiente. Si vemos la vía auditiva, nosotros tenemos que acordarnos que la vía auditiva viaja inicialmente por un par craneal, que es el octavo par craneal, pero junto con la vía auditiva, en el oído interno, tenemos la vía vestibular, que es la vía del equilibrio. La vía auditiva comienza en el caracol. Ya van a estudiar oído y cuando vean oído interno van a ver que tenemos un caracol. Ese caracol tiene una colúmela. Esa colúmela tiene rampas y dentro de las rampas hay un órgano que se llama órgano de Corti, que es el receptor. Bien, entonces vamos a anotarlo acá. El receptor es esto que veo acá y recibe el nombre de órgano de Corti. Así se escribe, simple, órgano de Corti. Ese órgano de Corti, que es el receptor, obviamente está inervado. ¿Ven? Este es el órgano de Corti, esas son las cilias del órgano de Corti. Este es el órgano de Corti, está inervado por una primera neurona. Esa primera neurona que inerva al receptor, que es el órgano de Corti, recibe el nombre de ganglio de Corti. Y esa neuronas, son múltiples y todas, ¿no? Van a formar el nervio auditivo o la porción coclear del nervio auditivo. Y esa porción coclear del nervio auditivo, que la tendría acá, va a llegar a un núcleo. Ese núcleo al que llega recibe el nombre de núcleo acústico o coclear. Y ese núcleo acústico o coclear sería la segunda neurona. Y desde allí, fíjense, por eso a veces una hipoacusia puede ser, la importancia de esto es que cada uno de esos núcleos envía información bilateral al resto de la vía. Por eso a veces una lesión periférica no provoca una acusia completa, una hipoacusia completa. Bien, entonces, el núcleo acústico o núcleo coclear son varios, ¿se acuerdan? Los cocleares, los núcleos cocleares están en el tronco encefálico, entre el bulbo y la protuberancia, hacen su saliencia y su protusión en el piso del cuarto ventrículo. Y desde allí hasta dónde tienen que llegar. Fíjense, estamos acá. Aquí está el receptor. Ahí está la primera neurona, que es el ganglio de Corti. Aquí está la segunda neurona, que es el núcleo coclear o también llamado acústico. Desde allí la vía se hace homo y contralateral. Bien, y comienza a ascender formando lo que se llama la cinta de Rey lateral. Y asciende hasta que llega ¿a dónde? Tiene que llegar hasta el tálamo. Bien, y desde el tálamo, a través de una radiación talámica sublenticular, llega ¿hasta dónde? Hasta el área acústica. ¿Que dónde está el área acústica? En la primera circunvolución temporal de la cara externa de nuestro cerebro. Pero ahora bien, ¿con quién se encuentra en el camino? Me encuentro con esto. Esto que tengo acá es el colículo. El colículo entra en relación a los núcleos del techo, entra en relación con la vía en general, porque forma parte de las reflejo, porque del núcleo del techo o del núcleo colicular o de los tubérculos cuadrigéminos, porque se acuerdan que lo podemos mencionar de todas estas maneras, parte de una vía que es la vía tectoespinal hasta la médula espinal para dar origen a una respuesta efectora que va a inervar un grupo muscular, en relación, por ejemplo, a una actividad refleja que parte desde el oído. Escucho un ruido estruendoso rápido y giro inmediatamente para ver
saber de dónde viene el ruido. Eso requiere una actividad refleja que conecte la vía auditiva con nuestra médula espinal. Eso es a través de los colículos. Entonces, yo voy a borrar un poquitito a esto porque le puse esta imagen, porque a mí me interesa que se lo acuerden a esto. Porque los introduce en la actividad refleja, que a veces sabemos que hay una actividad refleja, pero no comprendemos también el por qué. Esto que tengo acá es el tálamo. Todas las vías, cuando llegábamos al tálamo, decíamos que el tálamo es la tercera neurona. La primera neurona sería esta, que es el ganglio de Corti, que es ese que tengo acá, es este que tengo acá, es ese que tengo acá. La segunda neurona es esta. Pero entre la tercera neurona y la segunda neurona, que es el núcleo coclear, o también llamado núcleo acústico, queda interpuesto el colículo. Bien, el colículo o núcleos del techo. Ese colículo, núcleo del techo, no solamente están unidos entre sí, sino que están unidos a los núcleos geniculados internos del tálamo, que corresponde a la tercera neurona de la vía auditiva, por lo que se llaman brazos conjuntivales. Y esto permite una reacción refleja. Nosotros tenemos en realidad dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Los colículos, y arriba tenemos los dos tálamos, un tálamo y el otro tálamo. El tálamo tiene dos núcleos. Bien, tiene dos núcleos, tiene muchos núcleos, pero tiene dos núcleos que son importantes. El interno está en relación con la audición y el externo está en relación con la visión. Se llaman, toda esta porción grandota, gruesa del tálamo se llama pulvinar y está como dividida en dos partes, ¿sí? Una que corresponde a la audición y otra que corresponde a la visión. Este sería el tálamo. Pero el tálamo tiene relaciones, dijimos, con los dos colículos, ¿sí? Que están ubicados en la parte posterior de los pedúnculos cerebrales. Entonces, viene la vía auditiva, tengo acá la segunda neurona, y tengo la vía auditiva que va a hacer sinapsis aquí. Ahí hace sinapsis, ¿bien? Hace sinapsis ahí. Y de ahí, a través de la cápsula interna, a la cortical. ¿Bien? Llega hasta la cortical. Previo paso por la cápsula interna. Pero este núcleo se encuentra en relación, a través de esos brazos conjuntivales, con el colículo. Y los colículos, a su vez, están relacionados entre sí. Entonces pasa lo mismo. Hay como una conexión entre los colículos entre sí y los núcleos que forman parte, en este caso, de la tercera neurona de la vía acústica. Bien, entonces acá la información a nivel de la cortical, lo que yo estoy escuchando, se hace sensible. Habrá un área anexa a él, que es secundaria, que nos permite la gnosis o la comprensión de lo que estamos escuchando para transformar y darle nombre a los distintos sonidos. Pero hay algo que me interesa que conozcan. La vía visual, como ya vamos a ver, también está en conexión con los colículos. Esta vía visual que la tengo acá, ese núcleo del tálamo, que ya vamos a hacer una clase de tálamo, a pesar de que no está programada, la vamos a hacer. El tálamo, a través de esos núcleos, geniculado interno y geniculado externo, está en relación entonces con estas vías. Este tálamo, o sea, el núcleo geniculado externo, está en relación también con los colículos, con un colículo y con el otro. Y estos a su vez están en relación entre sí. ¿Se entiende esto, no? Entonces, la vía auditiva y la vía visual, además de estar en relación con el tálamo, que correspondería a la tercera neurona, están en relación con los colículos. Esos colículos, tanto para la vía visual como para la vía auditiva, son considerados la cuarta neurona para muchos autores de esa vía. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se acuerden? Lo que yo quiero que se acuerden es que ya lo vamos a ver más adelante esto, no en esta clase, en otra. Hay un RAFE que se llama RAFE medial o fibras longitudinales mediales que van uniendo entre sí estructuras mediales y unen entre sí los colículos con los núcleos motores oculares y con los núcleos de los pares craneales. Entonces crea o es el responsable de la actividad refleja que existe entre una vía y la otra. Si por ejemplo yo escucho un ruido o un estruendo en un determinado lugar, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente giro mi cabeza hacia el lugar y tengo que mover mis ojos hacia el lugar, ¿sí? O sea, los globos oculares deben girar, deben movilizarse acompañando el movimiento. Entonces, esa capacidad que tenemos de poder tener una actividad refleja instantánea, obviamente inconsciente, de ir en búsqueda
del estímulo que estamos percibiendo de manera rápida se debe al RAFE medial, ese RAFE que va uniendo entre sí todos los núcleos. Entonces, está bueno que se acuerden que nosotros tenemos ambos tálamos. Le dibujo de un solo lado, bueno, lo dibujo de los dos, ambos tálamos. Los tálamos en su extremo posterior, se los dibujo así grande, tiene como dos grandes divisiones. El núcleo geniculado interno y el núcleo geniculado externo. Este sería la tercera neurona de la vía auditiva, la tercera neurona de la vía visual. Ambos tálamos están reunidos así tengo la epífisis, un RAFE medial y tengo el tronco encefálico. En el tronco encefálico, así lo voy a ver, al tronco encefálico, yo voy a ver 4 saliencias. Las 4 saliencias son los núcleos cuadrigeminales, núcleos del techo, cuadrigéminos, colículos. Los podemos llamar de todas esas maneras. Entonces tengo el colículo superior, el colículo inferior separados en la línea media. Ambos núcleos geniculados internos y externos están en relación con el colículo superior y con el colículo inferior de esta manera. Entonces, Entonces, lo que me interesa volver a repasar y recordarles como para que no se lo olviden y porque además es como importante es que esto corresponde a la tercera neurona de la vía, pero esta unión que tiene el geniculado interno y el geniculado externo con los colículos participa de la actividad refleja de la vía auditiva y de la vía visual. ¿Por qué? Porque desde los colículos parten fibras que se llaman tectoespinales para la médula espinal. Entonces nos permite movilizarnos hacia el lugar de origen. Pero además nos acordamos que hay centralmente un haz de fibras que va conectando los colículos entre sí con los núcleos de los pares craneales. Conecta el RAFE medio o fibras longitudinales, dorsales y mediales, la pueden encontrar con ese nombre. Es un conjunto de fibras mediales en el neuroeje que va uniendo entre sí los núcleos de los pares craneales con los colículos y el tálamo. Entonces eso hace que se cree o que se puede ejecutar rápidamente una respuesta refleja. Bien, eso es importante para tenerlo en cuenta, es muy importante. Bien, después tenemos la vía vestibular. Esta vía vestibular tiene su origen del vestíbulo, que a su vez está dividido en el sáculo, en el utrículo y además en los conductos semicirculares superiores e inferiores, donde estarían los receptores. Estos receptores que están ubicados en el vestíbulo van a encontrar en la primera neurona en un ganglio que se llama ganglio de Scarpa. Los receptores se llaman órgano de Scarpa, así como teníamos el órgano de Corti para la vía auditiva, el órgano de Scarpa para la vía vestibular. No podemos, si bien no es un sentido, no podemos dejar de mencionar la vía vestibular si vimos la vía auditiva. Solamente por eso se las traigo. Esta primera neurona entonces está en el ganglio de Scarpa antes de que el núcleo coclear con el núcleo vestibular se unan. Este núcleo vestibular se va a encontrar con la segunda neurona. ¿Quiénes eran las segundas neuronas? Alguien por ustedes muy conocido. Un grupo de núcleos que reciben el nombre de núcleos vestibulares. Y de los núcleos vestibulares, la información ¿a dónde llegará? Y va a llegar al arqui cerebelo y fundamentalmente a un núcleo que es el fastigial. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Va a volver la información a el núcleo vestibular a través de fibras fastigio vestibulares y desde el núcleo vestibular van a salir fibras vestíbulo espinales para la médula espinal para lograr mantener el equilibrio. Ahí tenemos que además los núcleos vestibulares, ¿con quién tendrán que estar en relación?
¿Con qué núcleos? Con los núcleos motores oculares, porque yo muevo la cabeza, se desacelera la cabeza, tengo todos los movimientos de aceleración y tengo que ubicar mi cabeza en relación con el espacio para mantener el equilibrio, y los globos oculares se tienen que movilizar acompañando este movimiento. Esa actividad, que es una actividad refleja, se logra porque hay un fascículo, que es el fascículo longitudinal medial, que une los núcleos vestibulares con los núcleos motores oculares. Bien, y desde allí van a salir las fibras vestíbulo-espinales, no solamente que van a mantener en posición nuestro cuerpo de la cabeza para abajo, sino también fibras que desde los núcleos vestibulares tienen que llegar para inervar a los núcleos motores oculares. Bien, el motor ocular común, el motor ocular externo y el patético o troclear, para mantener en posición nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera. Bien, es simplemente eso, como para que ustedes vean que siempre hay una primera neurona, un receptor, una primera neurona, una segunda neurona. En este caso, la vía vestibular no tiene una neurona a nivel talámica, sino que quien lo regula es el cerebelo, porque participa el arquicerebelo. Bien, ahí estamos. Vamos a decir algunas cuestiones solamente de la vía óptica. La vía óptica tiene su receptor en los conos y en los bastones, como ustedes lo ven, que está en relación o están inervados con la primera neurona, que es una célula bipolar. ¿Ven? Tengo una célula con dos prolongaciones. Esa célula bipolar hace sinapsis con otra célula, que es la segunda neurona, que es la neurona ganglionar. ¿Sí? Y todas las fibras ganglionares, todas ellas van a formar el nervio óptico. O sea, en la retina del ojo, que es la capa más profunda y nerviosa del ojo, yo tengo los receptores, que se llaman conos y bastones. Ellos están inervados por dendritas que pertenecen a una célula que tiene dos prolongaciones, que es una célula bipolar. Esa célula bipolar es la primera neurona, que está o hace sinapsis con una segunda neurona, que es la célula ganglionar. Esa célula ganglionar va a emitir un axón cuyas fibras van a constituir el nervio óptico. Nosotros tenemos que dividir el globo ocular en dos partes. Una mitad que mira hacia la nariz, que se llama nasal, y una mitad que mira hacia la fosa temporal, que se llama temporal. El nervio óptico entonces está constituido por todas las fibras, todos los receptores que nacen de la retina nasal y de la retina temporal, y forma un haz de grupos, un tracto nervioso que se llama nervio óptico, que se entrecruza con el del lado opuesto a nivel de lo que recibe el nombre de quiasma. Este quiasma es el entrecruzamiento de fibras, pero no se entrecruzan todas las fibras, solo se entrecruzan las fibras que proceden de ambas retinas nasales, la que miran hacia el campo nasal, ¿sí? Mientras que la del campo temporal siguen por el mismo lado. Una vez que tengo o pasó el quiasma, el nervio óptico o la vía óptica se continúa con lo que se llama la cintilla óptica. Esta cintilla óptica se tiene que encontrar ¿con quién? Se tiene que encontrar con su tercera neurona. Esa tercera neurona, ¿quién es? El tálamo óptico. ¿Qué parte del tálamo? El núcleo geniculado externo. Y desde allí pasa por la cápsula interna, formando la radiación posterior óptica, hasta que llega a la corteza visual en la cisura calcarina. ¿Pero con quién me encuentro? Me encuentro con alguien. ¿Quiénes son? Los colículos. Acá tengo un colículo, acá tengo el otro colículo. ¿Con quién se relacionan los colículos? Y se relacionan con los núcleos geniculados de un lado y del otro. ¿Con quién más se relaciona? Se relaciona con las vías. Entonces, ¿qué hacen esos colículos cuando comienzan a dar la vía tectoespinal? Dan respuesta motora a los estímulos visuales que estamos recibiendo. Como conclusión, tengo el receptor, la primera y la segunda neurona entre las paredes del globo ocular. Luego el nervio óptico se va a entrecruzar a nivel del quiasma, donde algunas de sus fibras se van a entrecruzar, otras no se van a entrecruzar. ¿Bien? ¿Qué va a pasar luego? Vamos a llegar a la tercera neurona, que siempre es el tálamo, pero además tengo el colículo, que fíjense que inerva los motores oculares
se relaciona con la vía auditiva y también se relaciona con ambos motores oculares, obviamente, y también se relaciona con los tálamos. Entonces, a través de los brazos conjuntivales, que no están descritos, pero fíjense cómo los colículos entran en relación con los motores oculares, con la vía auditiva y con los tálamos. Es importante. Desde la tercera neurona que está en el tálamo, la radiación óptica vaya hasta la cisura calcarina que está en la cara interna de nuestro cerebro. Y ahí terminamos la vía óptica. ¿Dónde termina la vía óptica? En la cara interna de nuestro cerebro, en la cisura calcarina. ¿Dónde comienza? En el globo ocular. ¿Desde dónde tenemos que empezar a explicar si tenemos que hablar de la vía óptica desde el receptor? Vamos con la vía del olfato. Entiendo que esto es una clase larga, pero ya la terminamos. La vía olfatoria comienza en el techo de las fosas nasales, a este nivel donde está la mucosa amarilla pituitaria o también llamada mancha pituitaria, quise decir. Ahí se encuentran unas neuronas que son muy particulares, que son bipolares, que tienen unas dendritas de las que nacen como unos pelitos que se meten dentro del moco, donde ellas son las que tienen la capacidad de percibir los olores. Bien, las partículas odoríferas son captadas por ellas, tienen la capacidad de percibirla y transmitirla. Este es el receptor, pero también la primera neurona de la vía del olfato. O sea, es una neurona que es la primera neurona que tiene dentro de sí ella misma la posibilidad de sensar. O sea, sus dendritas son los receptores. Los axones de estas células van a dar origen al nervio olfatorio, que atraviesa la lámina cribosa del etmoides para llegar hasta el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio que tenemos acá, que es esto que tenemos acá, tiene tres tipos de células. Las células mitrales, que son las más grandes y cuyos axones forman el nervio olfatorio, unas células chiquititas que se llaman granulares y las células en penacho. Las células en penacho, las células mitrales y las células granulares. Eso es más histológico. Si quieren, lo anotamos. Las células en penacho, las células granulares y las células mitrales. Ay, anoté cualquier cosa. Mitrales. Vamos a anotarlo de nuevo. Estas células mitrales son en realidad las más grandes y son las que forman los axones, ¿bien? Y estas, que son la primera neurona, además tienen receptores. Estas células, bien, que son bipolares, también llamadas en realidad células ganglionares porque es la primera neurona de la vía, estas células se renuevan cada 60 días. Bien, es una característica específica propia de esta vía que no la tiene el resto de las vías. Bien. Bien. Este nervio, este bulbo olfatorio, una vez que ya contiene todas las células que van a formar el nervio óptico y demás, forman un tracto olfatorio. Esa parte que estamos viendo es el tracto olfatorio. Ese tracto olfatorio se divide luego en dos cintillas. Una cintilla olfatoria medial y una cintilla olfatoria lateral. ¿Que dónde van a terminar? La cintilla medial en general conecta un hemisferio con el otro hemisferio, es decir, un tracto con el otro tracto. Y la lateral va a terminar en la zona parahipocámpica, en esta zona, en el lóbulo sería en la cara inferior, en el lóbulo temporal de nuestro cerebro, para terminar en la última neurona de la vía, antes de llegar a la cortical, que ustedes conocen como núcleo amigdalino. La amígdala es el final. Eso que ven ahí ustedes, eso es el núcleo amigdalino. Esta vía, al estar en relación con el núcleo amigdalino y con la zona prepiramidal y piramidal, es decir, con el hipocampo, con este sector tan importante que está en relación
también con la tercera circunvolución frontal, entra en relación con el cingulum también y están conectados entre sí ambos hemisferios a través del trígono, como vimos antes. Forma parte de lo que se conoce como rinencéfalo o sistema límbico. Es muy importante que integremos esto, es la parte más primitiva de nuestro cerebro. En relación, las impresiones olfatorias son las primeras que el individuo, cuando nace, el hombre cuando nace puede censar y quedan como impresas en nuestra cortical, en nuestro cerebro frontal, en nuestro cerebro primitivo, que está luego en relación obviamente con nuestra vida emotiva, emocional, con todo lo que nos conduce, digamos, con toda la expresión, digamos, de nuestro comportamiento. Es decir, es el sistema frontal específicamente. Por eso está a este nivel. Entonces, es importante que tengamos en cuenta anatómicamente dónde están los receptores. Recordar que los receptores y la primera neurona están integrados en la misma estructura celular, que esa estructura celular a través de sus axones van a hacer sinapsis en otras estructuras neuronales que están dentro del bulbo, que son 3 neuronas diferentes, las granulares, las células en penacho y las células mistrales, y que todo ese conjunto de axones que forman fundamentalmente las células mistrales van a formar un tracto olfatorio, y ese tracto olfatorio se va a dividir en dos, una porción o una cintilla interna y una cintilla externa, que van a limitar un espacio que se llama espacio perforado anterior. Esas cintillas, las cintillas mediales, van a permitir comunicar entre ambos hemisferios una vía con la otra, y la cintilla externa fundamentalmente es la que finalmente va a hacer sinapsis y va a terminar y se va a integrar a toda la información que tiene la amígdala, y es donde se hace consciente, donde percibimos, digamos, todos los olores, y donde además podemos evocar, digamos, situaciones personales anteriores y demás. Hay algunas unidades dentro de las áreas de primer y de segundo año en donde la vía olfatoria tiene importancia fundamentalmente en las estructuras que forman la construcción del psiquismo para salud mental. Recuerden simplemente que forma parte del cerebro primitivo, es una estructura completamente frontalizada, frontal, con el lóbulo frontal, con el lóbulo del comportamiento, y integra el sistema límbico. Ya vamos a integrar cuando veamos sistema límbico, lo vamos a integrar a esta vía con el resto de las estructuras, pero tengan en cuenta que vía olfatoria, trígono o fornix, como lo vimos antes, la comisura blanca anterior, fundamentalmente, la amígdala y el hipocampo son las estructuras, junto con la tercera circunvolución frontal y el cingulón o la cintilla arciforme, son un poco las estructuras que dan y la amígdala obviamente, ¿no? Forman las estructuras que dan forma al sistema límbico, ¿bien? Y por último, la vía del gusto. Sabemos que los receptores obviamente están en la lengua, en distintos lugares de la lengua, y que depende del lugar en donde se encuentren, la percepción va a ser diferente, y también el nervio que va a llevar la información o la modalidad sensitiva va a ser diferente. Entonces nos acordamos que por delante de la vía lingual el sentido del gusto es llevado por el séptimo par craneal o facial, y que por detrás de la vía lingual el sentido del gusto es distribuido, llevado al sistema nervioso central por el noveno y por el décimo par craneal, es decir, el glosofaringio y el décimo paro neumogástrico. Estos 3 nervios se conjugan o terminan dentro del sistema nervioso en lo que sería la segunda neurona. O sea, el receptor está en la cavidad bucal, a nivel de la lengua, y también en los pilares posteriores del velo del paladar, en los pilares anteriores, hasta inclusive en la epiglotis. Hay también receptores gustativos, inclusive hasta en la mucosa laríngea y en la faringe. Las primeras neuronas están acompañando a los núcleos de los pares craneales que son sensitivos, el núcleo geniculado para el séptimo par, el núcleo de yugular interno para el glosofaringio y el plexiforme para el décimo par, o ganglio también petroso para el glosofaringio. Esta es una imagen del porreros y le ha cambiado el nombre, ganglio
Petroso, no importa, lo pueden llamar como ustedes lo quieran, es el núcleo sensitivo que tiene cada uno de los pares craneales antes de llegar al neuroeje. En el neuroeje se van a encontrar con la segunda neurona. Esta segunda neurona es el núcleo del fascículo solitario. Y la tercera neurona está en el tálamo óptico. Fíjense que hay algo que no le rescaté, pero la vía olfatoria no tiene relevo en el tálamo óptico. En cambio, sí tiene relevo la vía gustativa. Va a avanzar por la cápsula interna para llegar hasta la primera circunvolución frontal, donde está el área gustativa, prácticamente en el labio superior de la cisura de Silvio, en la cara, digamos, en la porción más inferior, o sería la circunvolución inferior del lóbulo frontal. Ahí es en realidad en donde estaría el área gustativa. Y acá donde dice amígdala es donde está el área olfativa. Ven en lo que es la porción peripiramidal o prepiramidal, para luego continuarse con la piramidal, en realidad porque tiene forma de pirámide en realidad, pero fundamentalmente es lo que nosotros conocemos como hipocampo. Donde está la amígdala es el hipocampo, básicamente. Bien. Y bueno, el área gustativa está en esta región. Acuérdense del labio superior de la cisura de Silvio y no se van a olvidar porque está ubicado en el, sería tercera circunvolución frontal, sería en el labio o en el labio superior del opérculo de la cisura de Silvio. Bueno, para poder entender el gusto tenemos que comprender tres pares craneales, o sea, la comprensión, el estudio, la lectura y la integración de los pares craneales para comprender las vías es fundamental. Por eso recuerden cuáles son las vías de la sensibilidad específica que terminan en el tálamo, todas, menos la olfatoria. Acuérdense de las distintas áreas donde termina cada una. Aquí termina la gustativa, aquí en la primera circunvolución temporal la auditiva. ¿Se acuerdan que la olfatoria en la circunvolución quinta temporal que está en la cara inferior? Y en la cisura calcarina el área de la visión. Eso es importante porque ustedes van a evaluar el método de diagnóstico por imágenes, la cortical, se ven, los surcos más importantes se pueden ver, se pueden valorar, la cápsula interna la pueden valorar, los tálamos se pueden valorar. Entonces, si ustedes más o menos tienen un reconocimiento de esas estructuras de manera grosera, pueden inferir un posible pronóstico en un paciente que está en una emergencia neurológica. Entonces es importante que tengan en cuenta estas cuestiones que parecen quizás muy complejas, pero cuando ustedes la van leyendo de a poco, la van integrando de a poco, la van usando en su práctica como estudiantes, en la medida en que vayan leyendo, van a ver que las van a integrar en su vida profesional fácilmente, que es muy difícil integrarlas profesionalmente cuando ya están recibidos o en actividad de una manera con una fundamentación propia que sea anatómica, porque en ese momento ya no van a tener tanto tiempo de ponerse a leer anatomía como tienen ahora que son estudiantes. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, trasladarle esta forma más descriptiva de ver la anatomía para que a ustedes les resulte más fácil su praxis. Esa es un poco la idea. Bueno, creo que con esto terminamos bastante las vías. La última parada traté de hacerles razonar como si fuese realmente una autovía, una vía, un inicio, para poder ir integrando. Es como un gran mapa, el sistema nervioso, donde hay distintas paradas y depende en qué lugar estamos parados, sabemos lo que hay por delante y por detrás en cuanto a, lesiones, básicamente. O sea, en tal lugar, la interrupción de esta vía en tal lugar va a provocar la indemnidad por arriba y por debajo y así sucesivamente. Es como que conocer estas vías y cada una de sus paradas les va a ayudar a el diagnóstico. Entonces esa es un poco la idea, que sepan. Los receptores donde están ubicados depende de la vía, las primeras neuronas, las segundas, las terceras, donde las vías se hacen contralaterales, la participación del tálamo, la configuración de la cápsula interna y en qué lugar cada vía termina en la cortical. Y de chapa, que yo sé que es complicado, tratar de anexar la actividad del cerebelo en todo esto de coordinar las actividades.
Bueno, espero que esta semana, que ha sido de mucha neuroanatomía, les haya servido y que estas clases les resulten útiles. Saludos a todos, chicos. Bueno, disculpen la extensión de la clase.